Bueno, entonces, para hoy, ¿qué tenemos? Vamos acá a confirmar si está grabando. Listo. En cierta medida, para hoy tenemos una evidencia que se llama la evidencia 2, actividad 1 de la 1093 de la guía 2, que se llama elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, para entender este tema, yo planteé un caso de estudio, ¿no es cierto? El caso de estudio, básicamente esto es un ejercicio práctico para que ustedes puedan realizar los diagramas de casos de uso con el proyecto formativo que ustedes están abordando, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hago como ejercicio práctico para aprender a hacer un documento de especificación de diagramas de caso de uso, ¿sí? Bajo un enfoque tradicional, ¿sí? Entonces, tenemos este dominio del problema, se llama tienda tradicional. Básicamente nos dice que la tienda es una organización comercial en el cual pues se dedica a la comercialización de productos alimenticios, ¿no es cierto? Solo productos alimenticios. La tienda se encuentra pues ubicada pues en una urbanización popular de la ciudad de Ibagué desde el año de 1980. Entonces es una tienda de barrio popular y está ubicada desde el año 1980. Y su clientela potencial es aproximadamente de 400 clientes. Y se estima que en los próximos años esos clientes aumenten, es decir, que van a incrementar a, a 600 clientes, ¿no es cierto? Incrementará su clientela a 600 clientes, representados en los habitantes que residen en esa urbanización, el cual compran pues a diario, y los habitantes de otros municipios que se acercan pues a comprar productos de su interés, productos alimenticios. Nos dicen que básicamente el propietario de la tienda tradicional no cuenta con un sistema de inventario que le permite llevar un control de productos alimenticios que ingresan al almacén y asimismo pues de los productos que vende, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el propietario de esta tienda no cuenta con un sistema de información que le ayude a gestionar su inventario de los productos que adquiere su tienda, es decir, que compran los productos que llegan y los productos que salen por la venta. Él no tiene un control de eso, ¿sí? Entonces él solicita un software que le ayude a gestionar su inventario para tener control de qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, ¿no es cierto? Nos dice que el propietario de la tienda tradicional no cuenta con un sistema de inventario que le permita llevar un control de los productos alimenticios que ingresan al almacén y asimismo de los productos que vende, ya que por el momento maneja el stock de inventario de manera manual, retrasando las actividades de la empresa. Imagínense pues este señor llevando su inventario manual, pues básicamente no va a ser eficiencia porque cada vez es más la información de inventario que se maneja en el almacén y pues no da tiempo para llevar la información manual, ¿no es cierto? También nos dicen que para la tienda es muy importante adquirir un sistema de información, es decir, un producto software, el cual gestione de manera eficiente y segura la información y operaciones generadas en su negocio, como que operaciones, registrar los productos que tiene, actualizar el stock de inventario, eh, operaciones como comprar producto en línea, etcétera. Listo. Entonces, Eh, nos dice que pues el propietario requiere pues de un sistema que le permita primero solicitar el registro de cada usuario para ingresar al sistema en base a su rol. Entonces, básicamente la aplicación debe de cierta manera solicitar el rol. Si el rol es cliente, pues la persona que quiera comprar en línea, pues básicamente eh, se va a registrar con el rol de cliente. Si la persona es el propietario, pues él se va a registrar como propietario, ¿sí? El sistema solo va a tener un único propietario y pues va a tener el administrador que es el que le va a brindar soporte a la aplicación, ¿no es cierto? Nos dice que el sistema pues debe también
autentificar las credenciales de usuario para permitir el ingreso al menú principal. Es decir, que yo como cliente de la tienda, yo pueda ingresar con un usuario y contraseña y el sistema me permite autentificarme para yo acceder al menú principal del sistema, ¿sí? Es decir, coger mi usuario y contraseña, autentificar que están bien esas credenciales y dejarme acceder al sistema. También requiere consultar los datos personales de un cliente en específico, así como la información de todos los clientes registrados en la base de datos del sistema, ¿no es cierto? Entonces, es para el propietario es importante consultar los datos personales de un cliente, ¿no es cierto? Porque él quiere de pronto saber cuál es su mayor cliente potencial, qué clientes vienen con mayor frecuencia, ¿sí? O de pronto si un cliente está de cumpleaños y quiere ofrecerle una oferta, entonces él puede consultar los clientes, el propietario. Seguidamente, el sistema debe permitir actualizar los datos personales del cliente, ¿no es cierto? Cuando el cliente lo requiera. Por ejemplo, si yo como cliente registrado en el sistema, yo cambié mi correo electrónico, yo como cliente puedo hacer esa actualización, ¿no es cierto? También el sistema debe eliminar lógicamente o físicamente el registro de los datos personales de un cliente en la base de datos cuando se requiera. Básicamente, cuando se elimina un cliente es porque después de cierta cantidad de años el cliente no volvió de cierta manera a ingresar a la aplicación. Si por políticas de la empresa, la tienda decide que si un cliente ya lleva 5 años sin conectarse, pues desea inactivarlo, pues lo eliminamos lógicamente. Es decir, cogemos a ese cliente y le ponemos un estado de IN inactivo. Pero si el cliente, por ejemplo, el cliente ya falleció, pues básicamente sí toca eliminar ese cliente físicamente, porque sabemos que es un cliente que ya no existe, ¿no es cierto? Por fallecimiento, ¿sí? También el sistema debe permitir registrar los productos alimenticios disponibles para su promoción y comercialización, ¿sí? Entonces les van a llegar proveedores que de cierta manera se acercan a la tienda para que el propietario les reciba esos productos para la venta. También el sistema debe permitir consultar los productos alimenticios registrados en el sistema y actualizar los datos de un producto alimenticio. Entonces, fíjense que estos son los requerimientos funcionales que nos pide el dueño de esta tienda, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer de cierta manera un diagrama de casos de uso. Es importante preguntarles a ustedes, Enrique, Diego, Jaime, Camilo, Erika, si entendieron el contexto de este ejercicio práctico. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Pues, profe, yo me acabé de conectar a la reunión, que hasta ahora llegué a Ok. trabajar. Listo, entonces permítanme un momentico, ya les hago un resumen rápido. Permítanme acá. ¿El señor? Permítanme acá un momentico. Hago lo siguiente. Bueno. Bueno, entonces, como en la guía nos van a pedir, bueno, por cada grupo del proyecto formativo, haga el documento de especificaciones de casos de uso, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí explicándoles un ejemplo práctico y les voy a mostrar cómo se hace un diagrama de casos de uso y cómo se especifica para que ustedes a partir de este ejemplo, ¿no es cierto? Entiendan el tema y ya con el conocimiento adquirido, pues ya pasen a realizar el documento de especificaciones de los casos de uso en base al proyecto formativo que están abordando, ¿listo? Entonces nos dan el contexto de esta tienda tradicional. Es una tienda
de Barrio Popular que lleva funcionando desde el año 1980. Nos dice que cada vez son más los clientes que llegan a comprar y que de cierta manera el propietario de la tienda requiere con urgencia un software que le permita gestionar el inventario de los productos que llegan a la tienda, los productos que salen por venta, ¿no es cierto? Con el fin de mantener su inventario actualizado. La tienda solo se dedica a vender productos alimenticios, vegetales y frutas, ¿sí? Entonces nos dan una lista de requerimientos, ¿no es cierto? En donde básicamente requiere que la aplicación pueda solicitar el registro de cada usuario para ingresar al sistema, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que cuando realicemos un diagrama de casos de uso, van a haber actores que van a interactuar con el sistema, tales como el actor cliente. El actor cliente es el que compra los productos, ¿no es cierto?, de los clientes de la tienda. El actor propietario es el dueño de la tienda, ¿no es cierto?, el que está ahí en la caja, ¿no es cierto?, se puede decir, pendiente de su negocio, y el actor administrador, que es el que se encarga de aporte pues al software, ¿no? Entonces, se requiere que la aplicación pues pueda solicitar el registro de cada usuario para ingresar al sistema en base a su rol, ¿sí? Dependiendo de si es cliente, propietario o administrador. Como otro requerimiento, se requiere autentificar las credenciales del usuario que permite ingresar al menú principal del sistema. Es decir, que yo como cliente, si yo quiero acceder a la aplicación para comprar un producto, hacer un producto, una compra en línea, básicamente yo tengo que ingresar usuario y contraseña. Yo le doy de cierta manera eh, clic en el botón iniciar sesión, se puede decir, y el sistema debe permitir autentificarme, ¿no es cierto? Previamente yo tengo que estar registrado, ¿no es cierto? Entonces, el sistema autentifica mis credenciales y si están bien, pues me deja acceder al sistema para yo acceder al menú principal y a los servicios que ofrece la aplicación, ¿sí? Está también esta, que dice registrar los datos personales del cliente. Sí, el software de cierta manera pues debe permitir que un cliente se registre, ¿no es cierto? Yo quiero registrarme en la plataforma de la tienda porque estoy interesado en allí hacer las compras de mis productos alimenticios. Entonces yo voy a registrar mis datos, nombre, apellido, correo electrónico, residencia, dirección de residencia, género, número de identificación, cédula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, me pide también que el sistema me debe permitir consultar los datos personales de un cliente. ¿Sí? Resulta que si el propietario de cierta manera tiene una promoción para los clientes que de cierta manera están de cumpleaños, ¿no es cierto? Y quiere otorgarles un descuento en sus compras, pues básicamente el sistema pues debe permitir consultar la información de los clientes para aplicar a esos descuentos, ¿no es cierto? También el sistema debe permitir actualizar los datos personales del cliente. Por ejemplo, yo como cliente, si ya de cierta manera cambié mi correo electrónico y quiero actualizarlo, pues el sistema me debe permitir actualizar mis datos personales, ¿no es cierto? Como correo electrónico, de pronto si yo me cambié de lugar de residencia, pues que me deje actualizar la dirección de residencia, o si cambié de número de celular, que me deje actualizar el número de celular, entre otros datos, ¿no es cierto? También que el sistema me permita eliminar lógicamente o físicamente el registro de los datos personales. Si, por ejemplo, el propietario de la tienda se da cuenta que en la aplicación ya un cliente no ingresó durante 5 años, no ingresó, ¿no es cierto? Por políticas de la empresa, esos usuarios pues suelen inactivarlos, entonces se elimina lógicamente. Eliminar lógicamente quiere decir que no se borra físicamente de la base de datos, ¿no es cierto? Ese cliente, sino que se le pone un estado IN, inactivo.
Entonces, pues ya se sabe que ese cliente pasaron 5 años y no usó la plataforma, entonces inactiva de manera automática. Y eliminamos físicamente cuando ya requerimos eliminar físicamente ese cliente en la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, si el cliente falleció, pues ya sabemos que ese cliente pues ya de cierta manera hay que eliminarlo físicamente porque pues ya no va a usar el sistema, ¿no es cierto? También pues se requiere que el sistema registre en el sistema los productos alimenticios disponibles para su promoción y comercialización. Entonces se requiere que el sistema, el software que se le va a hacer a la tienda, permita registrar los productos alimenticios que lleguen al almacén y que estén disponibles para su venta y pues para poder promocionarlos, ¿no es cierto? Y comercializarlos, ¿sí? Es decir, poder hacer compras en línea de esos productos. También se requiere que el sistema permita consultar los productos alimenticios registrados en el sistema. ¿Sí? Que yo como cliente si quiero hacer un pedido de unos productos o hacer una compra en línea, ¿no es cierto? Pues de cierta manera el sistema me permita consultar los productos de interés que el cliente quiere comprar, ¿no es cierto? Y finalmente actualizar los datos de un producto alimenticio, ¿sí? Entonces ese es el contexto, ¿no es cierto? Les doy un breve contexto del dominio del problema. Ahora, vamos a hacer de cierta manera diagramas de casos de uso por subsistemas o también llamados módulos, ¿sí? Vamos a empezar de cierta manera por manejando pues Dradio.io, ¿no es cierto? Que es esta herramienta de acá, ¿no es cierto? Ustedes pues ya la conocen. Básicamente, pues voy a hacer un diagrama, este mismo diagrama lo voy a hacer desde cero para aprender cómo se hace un diagrama de casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, permítame un momento. Voy aquí, archivo, le voy a decir aquí nuevo. O espera, acá yo ingreso desde cero. Acá cerremos esto nuevamente. Entonces yo escribo acá radio.io, ¿no es cierto? ¿Me están viendo pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Listo. Entonces acá yo ingreso, le doy aquí cerrar y acá me aparece de cierta manera el entorno de trabajo para hacer el diagrama de casos de uso, en este caso del módulo gestionar acceso al sistema, ¿sí? Porque no sabemos que por requerimiento el usuario debe autentificarse para ingresar al sistema, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de elementos para realizar un diagrama entidad-relación. Entonces, vamos a tener el actor, que es este icono de acá. Hacemos clic izquierdo sobre ese icono y nos aparece nuestra área de trabajo. Entonces, la acomodamos acá. Bueno, aquí hay otro actor. Pues vamos a dejarlo aquí. Este actor, para ingresarle el nombre, pues yo lo voy a llamar cliente. Con el actor cliente. Aquí pues este actor va a ser el propietario. Propietario, ¿sí? Fíjense que los actores son los que interactúan con el sistema, ¿no es cierto? Y también voy a tener por acá otro actor que va a ser el administrador del sistema, ¿no es cierto? Entonces acá yo le pongo como administrador, ¿sí? Administrador, ¿listo? Entonces, bueno, voy a borrar esto. Listo, entonces, primer elemento que hace parte de un diagrama de casos de uso son los actores, ¿no es cierto? Son los actores. Ahorita, este óvalo de aquí, ustedes aquí pues pueden buscar UML, porque este es el lenguaje modelo unificado, ¿sí? Este es el UML, ¿no es cierto? Ya tengo el actor, ahorita pues voy a hacer el diagrama de casos de uso, es decir, voy a definir los casos de uso que son representados por este óvalo. Si ve que dice caso use case, que significa caso de uso, ¿no es cierto? Entonces yo defino un caso de uso. Básicamente, un caso de uso es una funcionalidad que debe realizar el software, ¿sí? Entonces se representan con un óvalo, ¿sí? Entonces,
mi primer caso de uso, teniendo en cuenta que estoy haciendo el diagrama de casos de uso para el módulo gestionar acceso al sistema, pues va a ser de cierta manera registrar usuario, ¿sí? Listo. Entonces tengo mi caso de uso registrar usuario, ¿no es cierto? Eh, resulta que yo para registrar un usuario, pues primero tengo que autentificarme, ¿no es cierto? Entonces, básicamente aquí va a haber otro caso de uso que va a ser otra funcionalidad y va a decir autentificar usuario, ¿sí? Autentificar usuario y también recuperar contraseña, ¿sí? Entonces vamos con otro caso de uso que se va a llamar aquí recuperar contraseña, ¿sí? Entonces fíjense que cada caso de uso es una funcionalidad del sistema, son como funciones pequeñas que se que haga el sistema, ¿no es cierto? Entonces, recuperar contraseña. Listo. Bueno, entonces sabemos básicamente que para registrar de pronto un cliente, ¿no es cierto? Para registrar el usuario, pues primero debe autentificarse, ¿sí? Porque cuando yo me autentifico, pues accedo a la aplicación y desde la aplicación, pues yo ya puedo registrar mi información completa, ¿no es cierto? Entonces, para hacer ese caso de uso de registrar usuario, eh, primero requiero de este caso de uso, es decir, para autentificar el usuario requiero que el usuario pues previamente ya esté registrado, ¿no es cierto? Entonces, este caso de uso requiere pues de eso se llama un estereotipo, ¿no es cierto? Un estereotipo que está el include o el extends, ¿no es cierto? O el use. Entonces yo aquí selecciono el use, ¿no es cierto? Que es esta flechita con rayitas semipunteada, ¿no es cierto? Y se usa cuando yo requiero relacionar caso de uso con caso de uso con un estereotipo include, ¿no es cierto? Incluir, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a coger esto, voy a dejar aquí y voy a apuntarlo a este caso de uso, ¿sí? Entonces ahí apunta, espera que quiero que sea como que un poco más aquí, digamos esto acá, ¿sí? Entonces, use significa que básicamente, ¿no es cierto? Para autentificar el usuario, para que ese caso de uso funcione, requiere del caso de uso registrar usuario, ¿sí? Porque para autentificar el usuario es porque el usuario ya está registrado, es decir, ya hizo su primer registro, ¿sí? Es decir, ya tiene su usuario y su contraseña, ¿sí? Entonces, ya con usuario y contraseña, pues el cliente ingresa sus credenciales, es decir, ingresa su usuario y contraseña y le da clic en iniciar sesión y ahí es donde se autentifica el usuario. Entonces, ahí es donde el sistema mira si ese usuario y contraseña ya están registrados, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que para autentificar el usuario requiere el caso de uso registrar usuario, ¿no es cierto? Y también se requiere pues recuperar la contraseña, ¿no es cierto? Entonces, yo para recuperar la contraseña también requiero del use, del estereotipo use o también llamado include. Entonces yo lo voy a mover. Este se puede mover acá. Lo voy a mover aquí y movamos esta flecha acá. Vamos acá a ver. El use. Corramos esto como para que se vea más bonito acá. Y esto para que se vea más
esta flecha. Vámonos más acá. Bueno, quedó como un poco chistosas, pero ya nuevamente pongo esta relación de acá. Voy a mover esto. No quiero moverla acá. Voy a mover esto acá. Voy a alargar esto acá. Vamos a dejarla así, que apunte así. Listo, entonces decimos que para autentificar el usuario, pues necesita del caso de uso registrar usuario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un usuario no puede autenticarse si no es registrado previamente, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que para recuperar la contraseña, ese caso de uso necesita usar el caso de uso de registrar usuario o incluir ese caso de uso. ¿Por qué? Porque si el usuario no se ha registrado, el cliente no se ha registrado, pues de cierta manera yo nunca voy a poder recuperar la contraseña, ¿no es cierto? Entonces por eso se dice que esa relación de estereotipo es use, porque un caso de uso para ejecutarse necesita de otro caso de uso, ¿no es cierto? Entonces ahí está, pues los primeros elementos que va a tener nuestro diagrama de casos de uso, ¿no es cierto? De cierta manera, también hay un elemento que puede ser un cuadro, ¿no es cierto? Este cuadro pues lo vamos a agrandar y ese cuadro nos va a representar los límites de nuestro sistema, ¿sí? Yo pues aquí realizo el cuadro. Esto es sencillo de manejar, esto es coger elementos del diagrama de casos de uso y jugar con ellos. Los seleccionan y les aparece el elemento, ¿sí? Yo acá le voy a poner a este cuadro, le voy a hacer clic derecho y lo voy a enviar hacia atrás, ¿sí? Entonces, aquí yo ya, este cuadro representa los límites del sistema, es decir, lo que está, o los límites o fronteras del sistema. Lo que está dentro de las fronteras del sistema es lo que va a realizar el software, ¿sí? Son las funcionalidades del software, ¿sí? Y lo que está fuera del sistema, básicamente son los, se puede decir, los actores que van a interactuar con ese sistema, ¿no es cierto? Entonces, ya establezco las fronteras del sistema, es decir, ya tenemos actores, tenemos casos de uso, tenemos las asociaciones para comunicar los casos de uso. En este caso son estereotipos del tipo use, ¿no es cierto? Ahorita vamos a relacionar los actores con los casos de uso. Entonces, un cliente, él puede autentificarse, ¿no es cierto? Un cliente también puede recuperar contraseña. Entonces, yo aquí lo jalo acá, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer más bonito esto, yo puedo jalar esta relación de aquí. Eso, acá sí. ¿Listo? Eh, Fíjense que el cliente puede recuperar su contraseña y el cliente puede autentificar su usuario, ¿no es cierto? Aquí el cliente también puede registrarse como usuario, también, ¿no es cierto? Puede registrarse en el sistema, ¿sí? El propietario también puede recuperar contraseña y también puede autentificar usuario, ¿sí? Entonces yo voy a ir acá para dejar esto un poco más ordenado. Y aquí con propietario, vamos a ver esta relación de aquí. Voy a coger esto aquí más bien.
mover este. Listo, entonces vamos a hacer clic acá. Vamos a mover esta relación más aquí. Y esta vamos a dejarla más chiquitica. Entonces, propietario puede autentificar y también puede recuperar contraseña. Listo. Esa relación acá y esta pongámosla acá. Listo. Entonces, fíjense que yo puedo también relacionar actores con casos de uso, ¿no es cierto? Fíjense que el administrador, él también puede tener derecho a, primero, pongámoslo aquí, a autentificar usuario y también tiene derecho a recuperar contraseña, ¿sí? Pero entonces vamos a coger esto acá. Es como que esto. Vamos a moverlo aquí. Y esto. Vamos a moverlo acá. Un día casi control Z. Pongámoslo así. ¿Listo? Entonces tenemos de cierta manera nuestro diagrama de caso de uso. Nosotros podemos ponerle aquí un texto. Podemos ponerle aquí un texto que va a ser el título del diagrama de casos de uso. Podemos de cierta manera nombrarlo diagrama de casos de uso, los puntos, módulo o subsistema, como lo quieran llamar, módulo, yo lo voy a llamar módulo, gestionar acceso al sistema, ¿sí? Módulo gestionar acceso al sistema. Listo, entonces yo voy a cuadrar esto, lo voy a poner aquí. Agrandemos un poquitico esto. Eso. Y voy a poner esto aquí. Aquí yo le voy a quitar los bordes, le voy a decir sin línea. ¿Listo? Entonces aquí pues ya el diagrama de casos de uso ya queda con, vamos a mandar esto atrás, sería hacia atrás. No, bueno, dejémoslo hacia adelante. Dejémoslo aquí. Exacto. Entonces tenemos así el diagrama de casos de uso del módulo gestionar acceso al sistema. Entonces fíjense que maneja elementos como actores. Los actores son los que interactúan con los casos de uso, son los que activan o ejecutan esos casos de uso.
Los casos de uso son las funcionalidades del sistema. Tenemos las fronteras del sistema, que me indica que lo que está dentro de las fronteras son las funcionalidades del sistema, lo que está afuera básicamente pues ya son actores que van a interactuar con esas funcionalidades del sistema. Tenemos los estereotipos uses, que quieren decir que un caso de uso para ejecutarse o para completar su funcionalidad requiere de otro caso de uso, ¿no es cierto? Y tenemos las asociaciones, que son las flechas que me permiten relacionar actores con casos de usos, y los estereotipos que me permiten relacionar caso de uso con caso de uso. ¿Hay alguna duda o inquietud referente a la realización de este diagrama de casos de uso? Profe, ¿qué diferencia hay entre, o es lo mismo, casos de uso a requerimientos funcionales? Es lo mismo porque de cierta manera un requerimiento funcional, pues requiere que el sistema permita autentificar el usuario, ¿sí? Entonces esa es una funcionalidad del sistema que se traduce como un caso de uso, ¿listo? Listo, entonces tenemos ya pues este diagrama de casos de uso. ¿Hay alguna otra duda, inquietud respecto a los elementos que estructuran un diagrama de casos de uso? Bueno, Hasta ahí no, entonces, señor. ¿sí? Ok, listo. Entonces, esto no lo pide la actividad, ¿no? Esto no lo pide la actividad. La actividad le decir, creo que es realizar un documento de especificaciones de casos de uso, ¿sí? Entonces, básicamente ese documento tiene que llevar el diagrama de casos de usos por módulo, ¿no es cierto? O por subsistema, ¿sí? Entonces, en este caso hicimos el diagrama de casos de uso por módulo gestionar acceso al sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero que me entiendan que cuando yo hablo de módulos o subsistemas, básicamente aquí es donde uno aplica el concepto de teoría general de sistemas, en donde sabemos que cuando vamos a construir un software grande, ¿no es cierto? La teoría general de sistemas nos dice que vamos a empezar a, a elaborar, a desarrollar ese sistema desde piezas pequeñas, artefactos pequeños, y una vez que tenga listos los artefactos pequeños, vamos a integrar esos artefactos para construir el sistema completo, ¿no es cierto? Grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de la tienda que vende frutas y verduras, ¿no es cierto? Yo puedo identificar subsistemas o módulos que van a tener ese software, ¿sí? Yo puedo decir, ese software va a tener un módulo cliente, ese software va a tener un módulo del producto, ¿no es cierto? Ese software va a tener un módulo de acceso, que fue el que hicimos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué yo los llamo como módulos o subsistemas? Porque en el módulo cliente, ese módulo, yo sé que yo voy a tener ahí requerimientos funcionales o casos de uso tales como registrar cliente, consultar cliente, actualizar cliente, eliminar cliente, ¿no es cierto? En el módulo del producto, yo puedo tener un diagrama de casos de uso, módulo gestionar producto. Yo que puedo tener allí en ese módulo subsistema del producto, registrar producto, consultar producto, actualizar producto, eliminar producto, ¿no es cierto? Yo puedo tener un módulo de venta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo tener en ese módulo de gestionar venta? Yo puedo efectuar venta, puedo registrar venta, efectuar venta, ¿no es cierto? Puedo de cierta manera cancelar venta, o puedo tener un subsistema pedido,
que va a ser registrar pedido, consultar pedido o eliminar pedido en caso de que el cliente ya no lo quiera hacer, ¿no es cierto? Entonces, quiero que me entiendan que uno, y por subsistema, uno hace un diagrama de casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a identificar los subsistemas o módulos que maneja el software que ustedes están enfocando en su proyecto formativo, ¿sí? Un ejemplo puede ser la veterinaria. La veterinaria pues puede tener el módulo de la mascota, el módulo del propietario dueño de la mascota, el módulo del médico, ¿no es cierto? El módulo de consultas, el módulo de diagnósticos, entre otros, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto es el diagrama de casos de uso. Ahorita nos dicen que debemos especificar esos casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es especificar? Es coger cada caso de uso, por ejemplo, autenticar usuario, ¿no es cierto? Y especificarlo cómo es que va a funcionar. Especificar el paso a paso de cómo el sistema logra autentificar un usuario, ¿no es cierto? Eso se llama una especificación de alto nivel, porque lo vamos a detallar tanto el paso a paso que vamos a describir cómo el software se va a comportar cuando vaya a realizar dicho caso de uso, ¿no es cierto? Entonces aquí, para eso, para describir los casos de uso o especificar los casos de uso, se manejan plantillas, ¿no es cierto? Yo les presento esa plantilla, ¿sí? Entonces, la pueden elaborar en Excel, la pueden elaborar en Word, ¿no es cierto? Pueden buscar plantillas en Internet, ¿no es cierto? Pero yo les presento esta, ¿sí? Estas plantillas, fíjense que es una plantilla para especificar casos de uso, ¿sí? Resulta que cada caso de uso debe tener un ID o un código. Yo lo nombré CU0001, ¿no es cierto? Entonces aquí en el ID del caso de uso le ponen el ID del caso de uso, ¿no es cierto? Instructor, pero ¿por qué CU0001? Ah, porque yo decidí CU, caso de uso 0001, ¿no es cierto? Ah, ¿y será que yo le puedo ingresar un otro tipo de identificador? Sí, se puede darle otro tipo de identificador como R001, como requerimiento 0001, ¿sí? El nombre del caso de uso. Fíjense que el caso de uso va a ser registrar usuario. Entonces estamos de cierta manera especificando este caso de uso que hicimos de acá. Es el de registrar usuario, ¿sí? Voy acá a agrandarles un poco, ¿sí? Ahí ven mejor, muchachos, ¿me confirman? Sí, señor. Listo. Sí, claro. Bueno, entonces, el nombre del caso de uso es registrar usuario, ¿sí? Creado por, pues, la persona quien creó el caso de uso, ¿no es cierto? Fecha de creación, hace referencia a la fecha de creación de la especificación de esa plantilla. Entonces, yo dije que soy, ¿no es cierto? Última actualización es por si de pronto le realizaron una actualización a esa especificación de caso de uso, pues ponen la fecha en que se le modificó alguna cosa a esa plantilla, ¿no es cierto? Actores, pues son los actores que pueden relacionarse o ejecutar el caso de uso de registrar usuario. Entonces veíamos que aquí el propietario, el cliente y el administrador tienen derecho a registrar usuario, ¿no es cierto? Entonces ya saben que acá pues ponen los actores que interactúan con ese caso de uso, ¿no es cierto? En descripción es describir de manera muy concreta qué es lo que permite realizar ese caso de uso. En este caso, como yo estoy en el caso de uso registrar usuario, pues me va a decir
el caso de uso permite registrar en el sistema al usuario con el fin de iniciar sesión, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la descripción de lo que permite hacer ese caso de uso. Recuerden, de manera concreta, ¿no es cierto? Porque hay personas que se extienden y pues la gracia no es esa, es hacer una descripción sencilla de manera concreta y que se entienda, ¿no es cierto? Precondiciones. ¿Qué entendemos por precondiciones? Básicamente son unas condiciones que se deben cumplir previamente para yo registrar un usuario. Entonces, ¿qué precondición tiene el caso de uso registrar usuario? Dice, el usuario para registrarse por primera vez en el sistema deberá ingresar usuario y contraseña diferente a los que ya se encuentran registrados en la base de datos del sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que una precondición básicamente me está diciendo que es una condición que debe cumplir el usuario para poderse registrar. Imagínense que ya en la base de datos del sistema haya un usuario Marco con una contraseña 123, ¿no es cierto? Luego llega otro usuario con el mismo nombre y la misma contraseña. Entonces, ese caso de uso, básicamente, pues no me va a dejar registrar el usuario porque ya hay uno que existe con esas mismas credenciales. Entonces, esas son las precondiciones, son condiciones que se deben cumplir para que el caso de uso se ejecute, ¿no es cierto? ¿Entendido el concepto de precondiciones? ¿Sí? ¿Me confirman si hay alguna duda o inquietud con ese concepto de precondiciones? No, Entendido. señor. Listo. Entonces, hay algo que también se llama escenario de flujo normal. ¿Por qué se llama escenario de flujo normal? Porque acá hacemos de cuenta que los pasos que se deben realizar para que el caso de uso se ejecute bien van a salir de manera satisfactoria, ¿sí? Es el escenario de flujo normal, es que es el escenario como exitoso, ¿sí? Que no va a haber ningún impedimento en que ese caso de uso se ejecute mal, sino que cuando hablamos de escenario de flujo normal es porque su flujo normal, es decir, no va a haber ninguna falla, ¿sí? El caso de uso se va a ejecutar normal. Y sencillamente me dice que en un escenario de flujo normal, yo debo detallar el paso a paso de tal manera que describa en un alto nivel y de manera detallada cómo es que se ejecuta el caso de uso, en este caso de registrar usuario. Entonces, si ustedes ven acá, yo pongo un paso a paso. Yo digo, primero, el usuario para acceder por primera vez al sistema debe ingresar sus datos de usuario en el formulario haciendo clic en el botón registrar usuario, ¿sí? Segundo, el usuario ingresa en el formulario de registro de usuario los siguientes detalles. Ingresa su usuario, ingresa el rol e ingresa la contraseña. Tercer paso, el usuario hace clic en el botón registrar. Cuarto paso, el sistema valida los datos ingresados por el usuario. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una descripción de alto nivel, un paso a paso, muy detallado, ¿no es cierto? De cómo se va a comportar el sistema para registrar un usuario, ¿sí? Ahí yo ya estoy especificando cómo el usuario, el sistema debe comportarse para realizar ese caso de uso, ¿no? Volvemos con los pasos. Quinto paso, el sistema efectúa el registro almacenando los datos del usuario en la base de datos del sistema. Sexto paso, el sistema visualiza un mensaje satisfactorio el cual dice, el usuario se registró satisfactoriamente, ¿sí? Entonces, ¿sí ven cuál es esa esencia del flujo normal?
yo ahí pongo el paso a paso que debe cumplir el caso de uso registrar usuario para llegar al registro del usuario, ¿no es cierto? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, señor. ¿Sí? Listo. También hay algo que se llama escenario de flujo alterno, ¿sí? Aquí, cuando yo hablo de escenario de flujo alterno, es que ya hay obstáculos en donde, o situaciones que se presentan, que de pronto puedan llegar a impedir que el caso de uso se ejecute en su flujo normal. Entonces, por eso yo pongo aquí 4.1. Dice, el sistema valida los datos ingresados por el usuario y encuentra que los datos ingresados en el formulario ya existen en la base de datos del sistema. Es decir, ya se encuentra un usuario registrado con los mismos datos de usuario, rol y contraseña. ¿No es cierto? Entonces, claro, ¿no es cierto? Pues en el escenario de flujo alterno puede presentarse esa situación en que si ya hay un usuario, un cliente que se llama Mateo y se registró con el rol cliente y con la contraseña 123 y llega otro cliente que también por casualidad se llamó Mateo y por casualidad pues ingresó la misma contraseña, entonces ahí ya eso es una situación atípica y por eso se identifica en el escenario del flujo alterno, ¿no es cierto? En donde yo voy de cierta manera a describir el paso a paso de cómo el caso de uso se va a comportar frente a escenarios de flujo alterno, ¿no es cierto? Entonces, cómo mi caso de uso se va a comportar cuando un cliente ingresa un nombre de usuario y una contraseña que ya existen en la base de datos, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar? Yo necesito describir eso, ¿no es cierto? Y ahí es donde va la parte del escenario del flujo alterno, en donde dice, el sistema valida los datos ingresados por el usuario y encuentra que los datos ingresados en el formulario ya existen en la base de datos. ¿Listo? Dice, siguiente paso, el sistema no efectúa el registro y visualiza un mensaje de error al momento de ingresar el usuario. Y fíjense cómo yo llevo la secuencia. Fíjense que en el escenario de flujo normal, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Fíjense que en el flujo alterno yo arranco del 4.2, ¿no es cierto? Es decir, aquí en el 4.2, pues el sistema arranca validando, ¿sí? Él valida y cuando valida los datos ingresados, encuentra que de cierta manera hay de pronto situaciones de escenario de flujo alterno, ¿no es cierto? Entonces, en el cuarto dice el sistema valida los datos ingresados por el usuario en el escenario de flujo normal. En el escenario de flujo alterno, yo pongo aquí 4.1, ¿no es cierto? Pues para, de cierta manera, arrancar de ese punto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ahí eso es un escenario de flujo alterno, ¿sí? ¿Entendido hasta el momento? Sí, entendido. O sea, el escenario de flujo alterno sería como lo que posiblemente en el caso de uso no se dio por alguno X motivo. Sí, sí, básicamente el escenario de flujo alterno es por X situaciones y pueden llegar a ocurrir escenarios que impidan que el caso de uso se ejecute. Entonces, esto ya no es un escenario de flujo normal donde todo es exitoso, no pasa nada, ¿no es cierto? El escenario de flujo alterno pues ya mira eh, de cierta manera este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, escenarios de excepción. Son los escenarios excepción, hace sinónimo como captura como errores, ¿no es cierto? Entonces, dice 4.2, es decir, que arranca de este flujo normal en su punto 4, que es el sistema valida los datos ingresados por el usuario, ¿no es cierto? Entonces, resulta que
en ese punto, 4.2 dice el sistema valida los datos ingresados por el usuario y encuentra que hay campos vacíos en el formulario, ¿sí? Es decir, que el usuario ingresó, digamos, el nombre de usuario, pero no ingresó la contraseña. Entonces, básicamente en el escenario de excepción, en el quinto paso, en el 5.2, va a decir el sistema no efectúa el registro y visualiza mensaje de error, que dice error al momento de ingresar el usuario, ¿sí? 6.2, el usuario se clica en el botón de atrás. 7.2, el sistema lo envía al formulario inicial para ingresar nuevamente los datos del usuario, ¿sí? Entonces, esto es cuando hay campos vacíos, ¿no es cierto? Fíjense que a pesar de que el usuario que se va a registrar no ingresó la contraseña, le dio clic en el botón de registrar, ¿no es cierto? En este caso, pues el sistema no va a registrarlo, más bien le va a mostrar un error, un mensaje de error al momento de ingresar el usuario, ¿no es cierto? Y es como una ventana que tiene un botoncito de atrás, entonces se le da atrás y pues el sistema lo envía nuevamente al formulario inicial pues para que ingrese la contraseña. Entonces fíjense que acá de cierta manera preveemos esos errores, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el usuario en un formulario no ingresó el nombre y le dio registrar? Entonces, eso es un escenario de excepción, ¿sí? Y la postcondición es ya cuando se ejecuta exitosamente el caso de uso, se llama el escenario de éxito, ¿sí? Porque una vez se ejecuta el caso de uso satisfactoriamente, ¿cómo se comporta ese caso de uso? Pues básicamente, una vez se registra el usuario, aquí en la postcondición, fíjense que ahí se pone o se ingresa, el sistema visualiza un mensaje exitoso como el siguiente: el usuario se registró satisfactoriamente. Lo anterior con el fin de informar la correcta ejecución de la operación llevada a cabo, que pues es el caso de uso registrar usuario. Entonces, en la postcondición siempre se va a definir ese mensaje de exitoso, satisfactorio de confirmación para el caso de uso que se ejecutó correctamente, ¿sí? Entonces, por eso se llama que las postcondiciones son, digamos, los mensajes de confirmación cuando el caso de uso se ejecutó correctamente y le van a indicar al usuario del sistema que sí se efectuó el registro, ¿sí? Que sí se efectuó correctamente la operación, satisfactoriamente la operación, ¿sí? Entonces, esta es una plantilla para especificar casos de uso, ¿sí? En este caso, el de registrar cliente, ¿sí? Registrar usuario, ¿sí? Y miramos aquí, ¿sí? Este otro caso de uso, autentificar usuario, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo el caso de uso de autentificar usuario. Entonces yo voy a entrar a usar esa planilla para especificar ese caso de uso, ¿no es cierto? En los componentes que ya miramos, ¿sí? Actores, descripción, escenario de flujo normal, escenario de flujo alterno, escenario de excepciones y poscondiciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar cómo quedó especificado, ¿no es cierto? Entonces, ID del caso de uso, pues es el CU0002, ¿no es cierto? Nombre del caso de uso, autentificar usuario, ¿no es cierto? Creada por la persona quien creó ese caso de uso. Fecha de creación de la plantilla. Ya saben que pues es la fecha en que empezaron a trabajar en la especificación de ese caso de uso. Si mañana hubo una modificación en esa especificación, pues ponen la última fecha en que se actualizó esa plantilla, ¿no es cierto? Actores, pues los actores que interactúan con ese caso de uso autentificar usuario, pues son el cliente, el propietario y el administrador. Fíjense que pues aquí en el diagrama de casos de uso lo vemos, ¿no es cierto? El cliente
interactúa con el caso de uso autentificar usuario, el propietario también interactúa con el caso de uso autentificar usuario y el administrador también, ¿no es cierto? Listo. Descripción. El caso de uso permite autentificar. Autentificar es como verificar y loguear, ¿no es cierto? El caso de uso permite autentificar el sistema al usuario con el fin de acceder al menú principal de la aplicación, ¿sí? Entonces, autentificar, él dice, listo, coge las credenciales del cliente que se está intentando registrar, va y las compara con las que hay en la base de datos y si coincide, pues lo deja ingresar al sistema, ¿no es cierto? Precondiciones. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, listo, ¿qué condiciones deben cumplirse para yo poderme autentificar como usuario? Entonces la primera precondición nos dice, el usuario para acceder al menú principal del sistema previamente debe haberse registrado en el sistema con el fin de obtener su usuario y rol y contraseña para su autentificación e ingreso al sistema. Esa es una precondición, ¿sí? Imagínense que el usuario no previamente se haya registrado, sino que se quiera así saltar como ese paso y quiera ingresar al sistema sin haber estado registrado o sin previamente haberse registrado, pues nunca se va a poder registrar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la precondición, ¿sí? Escenario de flujo normal. Entonces, ahí pues vamos el paso a paso. Vamos a describir o a detallar el paso a paso de cómo ese caso de uso se va a ejecutar. Entonces, primer paso, el usuario ingresa en el formulario de acceso al sistema los siguientes datos. Ingresa usuario y contraseña, ¿sí? Listo, los ingresó. Segundo paso, el usuario hace clic en el botón iniciar sesión. Fíjense que para eso sirven los mockups o los prototipos o las interfaces que ustedes hicieron en actividades pasadas, que ustedes dibujaban las interfaces en Balsamic, ¿sí? Eso da claridad de cómo va a ser el flujo de navegación cuando se implementen los casos de uso, ¿no? Entonces, tercer paso, el sistema autentifica los datos del usuario y permite el ingreso del usuario al menú principal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá es el escenario de flujo normal, ¿sí? Aquí nada pasa, nada falla, todo es normal, todo se ejecuta normal, no hay ninguna falla. Por eso se llama escenario de flujo normal. Escenario de flujo alterno. Fíjense, yo digo 3.1. El sistema valida los datos del usuario y encuentra que el usuario y contraseña no existen en la base de datos del sistema. Esa es una situación alterna, ¿no es cierto? 4.1. El sistema no permite ingresar al usuario en el sistema. 5.1. El sistema visualiza un mensaje informando no se encuentra usuario registrado, ¿no es cierto? Entonces ahí le está diciendo al usuario, le está indicando, oiga, usted primero debe registrarse para luego sí acceder al sistema, de lo contrario no va a poder hacerlo, ¿no es cierto? 6.1. El usuario hace clic en el botón atrás. 7.1. El sistema lo envía al formulario inicial para ingresar nuevamente los datos de usuario, es decir, su usuario y su contraseña para poder registrarse, ¿no es cierto? Escenario de excepción. Este es el caso de éxito cuando se ejecuta bien, correctamente. Dice, el sistema autentifica los datos del usuario satisfactoriamente, otorgando el acceso al sistema, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo se especifica el caso de uso autentificar usuario, ¿sí? Vamos con el siguiente. El siguiente dice de cierta manera recuperar contraseña, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se especifica ese caso de uso recuperar contraseña. Aquí lo voy a agrandar. Listo. ID del caso de uso.
pues ya saben que pues le definen el ID. El nombre pues se llama recuperar contraseña. El nombre de la persona quien creó de cierta manera el caso de uso, o de cierta manera el nombre de la persona quien se va a encargar de especificar ese caso de uso, ¿sí? Ya saben, fecha de creación, última actualización, los actores que interactúan con ese caso de uso, recuperar contraseña, cliente, propietario, administrador. La descripción dice, el caso de uso permite restablecer la contraseña del usuario en caso de ser olvidada, ¿no es cierto? Precondiciones. Entonces, ¿qué condiciones o qué condiciones deben de cumplirse para yo poder ejecutar ese caso de uso, recuperar contraseña? Entonces, la primera precondición es que el usuario para restablecer la contraseña previamente debe estar registrado en la base de datos del sistema, ¿sí? Eso suena como que debe ser lógico, pero hay que ponerlo, ¿no es cierto? Segunda precondición, el usuario debe haber olvidado la contraseña para acceder al módulo de recuperar contraseña, ¿no? Acá miramos. De restablecer contraseña, ¿no es cierto? Eso es otra precondición, ¿no es cierto? Listo, vamos con escenario de flujo normal. Entonces, fíjense que este salió larguito, ¿no es cierto? Esto es un nivel de descripción de alto nivel, ¿sí? O sea, es una descripción de alto nivel, ¿sí? Entonces, empezamos. El usuario hace clic en el... ¿Aló, me Pueden escuchan? minimizar un poquito el aumento. Es que se ve muy, no se alcanza a ver completo. Como es Ok, más. ¿ahí se ve bien? No, o sea, quitarlo un poquito, bajarlo. Ah, bajarlo. ¿Ahí está bien? Sí, ahí. Listo. Bueno, le voy a bajar otro poquito. Segundo paso, el sistema direcciona al usuario al formulario de recuperación de contraseña. Tercer paso, el usuario ingresa el nombre de usuario en el formulario. Cuarto paso, el usuario hace clic en el botón enviar. Quinto paso, el sistema visualiza un mensaje al usuario informando el envío del enlace de recuperación de contraseña al correo electrónico del usuario con el fin de continuar con el proceso de restablecimiento de contraseña. Sexto paso, el usuario ingresa a la bandeja de correo electrónico y abre el correo enviado por el sistema de la entidad encargada. Séptimo paso, el usuario hace clic en el enlace de recuperación de contraseña. Octavo paso, el sistema visualiza el formulario de recuperación de contraseña. Noveno paso, el usuario ingresa los siguientes datos en el formulario. ¿Cuáles son esos datos? La nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. Décimo paso, el usuario hace clic en el botón cambiar contraseña. Onceavo paso, el sistema valida los datos ingresados en el formulario de recuperación de contraseña y encuentra que la contraseña nueva es diferente a la contraseña actual, ¿no es cierto? Ah, no, esto es de escenario de flujo alterno. Espera, acá subo. Aquí, flujo normal. Voy acá. Eso, listo. Y va en el noveno, el usuario ingresa los siguientes datos, nueva contraseña y confirmar nueva contraseña. Décimo paso, el usuario hace clic en el botón cambiar contraseña. Onceavo paso, el sistema valida la nueva contraseña que coincida con la contraseña de confirmación y también verifica que la contraseña nueva sea diferente a la contraseña actual, ¿no es cierto? El sistema, ¿por qué valida eso? Porque si dice ingrese la contraseña nueva, confirme esa nueva contraseña, él va a validar si la contraseña nueva es diferente a la de confirmación, pues le va a decir, oiga, ahí son diferentes, por favor, cerciórese de que la contraseña que ingresó sea igual a la que está ingresando para la confirmación, ¿cierto? Doceavo paso, el sistema realiza la actualización de la contraseña en la base de datos del sistema. Treceavo paso, el sistema visualiza un mensaje satisfactorio como el siguiente. La contraseña se actualizó correctamente. Catorceavo paso, el usuario hace clic en el botón aceptar del mensaje de confirmación del punto 13, ¿no es cierto? Y
¿Y qué más dice? Pero acá, bajemos aquí. El sistema visualiza un mensaje satisfactorio como el siguiente: la contraseña se actualizó correctamente. 14º paso: el usuario hace clic en el botón aceptar del mensaje de confirmación del punto 13 y el sistema lo direcciona a la interfaz de acceso al sistema, ¿sí? Entonces, fíjense que es un paso a paso, ¿sí? Esto se llama documentar cómo se está construyendo un software. Eso se llama la documentación, ¿no es cierto? Y es muy importante hacerla, ¿no es cierto? Dice escenario de flujo alterno. Dice 11.1, el sistema valida los datos ingresados en el formulario de contraseña. La contraseña nueva es diferente a la contraseña actual, ¿no es cierto? 12.1, el sistema no realiza la actualización y visualiza al usuario un mensaje de advertencia indicando que la contraseña nueva ingresada debe ser igual a la contraseña de confirmación. 13.1, el sistema retorna el formulario de recuperación de contraseña a disposición del usuario para ingresar nuevamente la contraseña de confirmación, ¿sí? Escenario de excepción. El sistema envía los datos ingresados en el formulario de recuperación de contraseña y encuentra que la contraseña nueva es igual a la contraseña actual. 12.1. El sistema no realiza la actualización y visualiza al usuario un mensaje de advertencia indicando que la contraseña nueva debe ser diferente a la contraseña actual. 13.1. El sistema retorna el formulario de recuperación de contraseña a disposición del usuario para ingresar nuevamente la contraseña nueva de confirmación. Postcondición, pues que el sistema actualiza la contraseña del usuario satisfactoriamente, otorgando acceso al sistema, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que van a realizar ustedes, ¿no es cierto? Claro que a ustedes les va a salir más largo porque básicamente ustedes en el dominio del problema que eligieron para realizar sus proyectos formativos, pues ustedes les van a salir diferentes subsistemas o módulos. Y no es cierto, y ustedes tengan en cuenta que cada módulo tiene su diagrama de casos de uso, ¿sí? Y cada caso de uso le deben de realizar la especificación. Entonces les va a salir más amplio el trabajo, la especificación de casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Camilo, eh, la empresa que usted seleccionó, ¿sí? O la MIPYME o la pequeña empresa que seleccionó para usted realizar su proyecto formativo, ¿cuál fue? Es sobre mascotas, profe. Es más o menos como una aplicación donde se puedan ofrecer como servicios en general de mascotas, comida, juguetes, veterinarios, adiestramiento, pero a la vez que también tenga la posibilidad de que personas, como una especie de blog, donde las personas puedan dar Sí. como opiniones respecto a lo que se está consumiendo. Correcto, y que en base a lo que, a la contextualización que me está diciendo, ¿qué subsistemas o módulos identifica? Uy, profe, pues es que salen varios, salen muchísimos, porque Correcto, están exacto. los de registro, porque sí hay que Ujú. registrarse en el software, Correcto. está el de Ujú. visualización de la plataforma, está el del área de compra. Entonces, para el área de compra, eso también, eso es otro módulo, porque tiene que dar en el botón del carrito de compra, Ujú. anexar los datos. Entonces, fíjense que digamos, en base al contexto que le entiendo, es como una tienda virtual para vender artículos para mascotas, ¿sí? Algo así. Sí, entonces pues me imagino que la aplicación pues debe permitir que pues el usuario se registre, también pues usted pues va a tener el módulo digamos usuario, el módulo de productos, ¿no es cierto? Porque pues en su aplicación se van a registrar los productos, ¿no es cierto? Que usted tiene en estos momentos, el módulo de pronto mascota, sí, entonces fíjense que por cada módulo que ustedes identifiquen, pues tienen que hacer, digamos, el diagrama de casos de uso
por cada módulo y especificarlos, ¿sí? Entonces, fíjense que el trabajo, pues, les sale de cierta manera más amplio, ¿no? Pero pues la idea es que ustedes ya saben cómo se hace un diagrama de casos de uso, ya saben que pues a partir de la empresa que eligieron para realizar su proyecto formativo, a partir de esos requerimientos funcionales, ustedes pueden identificar módulos y por cada módulo hacer un diagrama de casos de uso y luego cogen cada caso de uso por cada módulo y especifican los casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esa era la idea de la sesión de hoy, ¿no es cierto? Porque si ahora sí voy a explicar la actividad, ¿sí? ¿Qué dice la actividad? ¿Qué dice la actividad? Dice lo siguiente. Dice, elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso, ¿no es cierto? Elementos a tener en cuenta, pues estudiar detenidamente los conceptos. Todo esto está en el material de apoyo, ¿sí? Si nosotros vamos aquí al material de apoyo, vamos a mirarlo, vamos a explorar ese material de apoyo. Territorio en Sena. Ingresamos aquí al ATSO. Vamos acá a edición de contenidos. Proyecto. Fase de análisis, actividad de proyecto 2. El material de formación y hay material que se llama diagramas para la especificación y análisis de requerimientos, ¿sí? Ingresamos. Entonces aquí pues nos muestra aquí las características que maneja el lenguaje UML. Nos habla sobre la evolución que ha tenido ese lenguaje. Esto lo leen ustedes por aparte, ¿no es cierto? La evolución, los diferentes pioneros que intervinieron para crear lo que hoy se llama lenguaje modelado unificado, ¿no es cierto? Pero me interesa más lo que me permite el UML, fíjense, me permite visualizar, especificar y construir, ¿sí? Entonces, básicamente el UML me permite mediante diagramas visualizar de una manera fácil, digamos, las funcionalidades de un sistema, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a visualizar, UML facilita la representación de un sistema de forma gráfica. Lo podemos ver ahí en el diagrama de casos de uso, ¿sí? Con el fin de que se pueda entender fácilmente. También permite especificar. UML permite detallar cuáles son las necesidades de un sistema. Especificar es lo que estábamos haciendo aquí. Esto es lo que hicimos aquí. Esto es un ejercicio de especificar, ¿no es cierto? Especificar detalladamente, ¿sí? Construir. La construcción del sistema diseñado se realiza tomando los modelos especificados en el lenguaje UML. Y documentar. Fíjense que ustedes van a realizar su primer documento UML, porque eso es documentación, ¿sí? Entonces, miremos acá rápidamente. Especificación, análisis de requerimientos. Vamos a ir acá. Diagramas de casos de uso. Fíjense que los casos de uso permiten la descripción de cada una de las funciones de las aplicaciones a desarrollar desde el punto de vista del usuario. Lo que yo les decía anteriormente, un caso de uso es la funcionalidad de un sistema, ¿no es cierto? Representa la funcionalidad de un sistema. Fíjense, ¿qué elementos hay en un diagrama de casos de uso? Está el actor, está la relación que me permite relacionar actor con caso de uso o caso de uso con caso de uso, y está el óvalo, que es el caso de uso. Acá pues ustedes leen que es un actor, yo ya se los dije, ¿no es cierto? Básicamente acá nos dan un ejemplo,
Un ejemplo, ustedes lo leen, las relaciones que hay en el diagrama de casos de uso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Fíjense que el caso de uso se representa con un óvalo, ¿sí? Fíjense que hay un caso de uso generar factura, enviar factura en base a un ejemplo que dan allí, por eso es importante que lean el material de apoyo, ¿no es cierto? Fíjense que acá nos dan un diagrama de casos de uso, está el comerciante puede generar una factura y puede pues enviar factura, ¿no es cierto? ¿Qué más? Fíjense las relaciones de casa de uso, el extends o el include. Nosotros, el include es también llamado el use, ¿no es cierto? La extensión es, digamos, cuando un caso de uso se ejecuta opcionalmente, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta que hay dos estereotipos, el include y el extends. Fíjense que acá están, el include y el extends, ¿no es cierto? Están para qué se usan. Nos dan ejemplos del include, del extends. Especificaciones de casos de uso. Fíjense, aquí nos dan una plantilla para especificar los casos de uso. Fíjense, el autor, fecha, descripción, actores, precondiciones. Son aquellas condiciones que deben existir para que se cumpla el caso de uso. Flujo normal. Son los pasos normales de ejecución de un caso de uso, lo que le decía anteriormente. Flujo alternativo, flujos alternativos de ejecución de casos de uso. Postcondiciones son aquellas condiciones que se cuando finaliza un caso de uso, ¿sí? Entonces, nos dan un ejemplo, ¿no es cierto? Por eso es importante que lean esto, ¿no? Entonces, fíjense que algo importante es que esto de especificar los casos de uso se trabaja mejor cuando estamos trabajando marcos de trabajo tradicionales, ¿sí? Es decir, metodologías de desarrollo waterfall en cascada, ¿sí? Hablamos de casos de uso. Las metodologías waterfall, las metodologías en cascada, eh, básicamente son metodologías orientadas a casos de uso, ¿sí? Porque si vamos a trabajar una metodología ágil como es Scrum, ya no hablamos de casos de uso, sino que hablamos de historias de usuario, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, ¿qué espero de esta actividad? Básicamente, pues, el documento de especificaciones de caso de uso. Entonces, ¿qué esperaría yo? Les voy a hacer acá un ejemplo, voy a abrir acá un Word. Esperaría que esto tuviera una portada, una introducción, un objetivo general, objetivos específicos, diagramas de casos de uso, diagramas de casos de uso. Aquí yo le voy a poner por módulo, o también o también llamado subsistema, ¿sí? ¿Sí? Diagrama de casos de uso, seguidamente las especificaciones de casos de uso, en donde pues usan la plantilla, ¿no es cierto? Y finalmente conclusiones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ustedes van a identificar cuáles son como los módulos más esenciales, por ahí 3 módulos, ¿no es cierto? Van a trabajar con 3 módulos porque pueden haber casos en que les salga más módulos, pero entonces van a trabajar con 3 módulos y pues cada módulo va a tener un conjunto de casos de uso en el cual pues van a entrar a especificar cada caso de uso de cada módulo. Entonces, con 3 módulos es más que suficiente. Ojalá en lo posible que esos módulos sean como la esencia como el corazón de operación del software, ¿no es cierto? Entonces, ya es cuestión de ustedes de que elijan los módulos que quieren mostrar. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda, inquietud, muchachos?
Tutor, todo esto que nos está pidiendo va a ser en base al proyecto de nosotros o a la Exacto, información en general. no, en base al proyecto de ustedes. Ujú, Ok. sí, sí. Entonces está trabajable, la actividad está trabajable. Es muy chévere hacer estas actividades de especificación de casos de uso, diagramar los casos de uso es muy chévere. Son labores que actualmente contratan analistas para básicamente diagramar casos de uso, ¿no es cierto? Y preparar pues estos documentos. Entonces, ¿hay alguna otra duda o inquietud? Profe, pues vea que eso sí es verdad porque ayer yo estaba Ujú, mirando como en sí. internet, en Google, estaba mirando pues trabajos de desarrollador y pues me dio por checar cada currículum y en uno de esos decía que pedían que tuvieran experiencia en la metodología Scrum. Entonces cuando yo vi Scrum yo dije, claro, eso es lo que nosotros hemos estado viendo con el profe Marco. Entonces, eso es del ágil, no la del tradicional. Entonces sí, Exacto, sí. como que veo Ajá, que eso lo manejan ahorita hartísimo en la sí. experiencia laboral. Sí, exacto, sí. Entonces, fíjense que ahorita estamos trabajándolo desde el enfoque tradicional, ¿sí? Metodología de Waterfall. En cascada, Waterfall significa traducciones en cascada, ¿sí? Hay un punto de la actividad que nos pide ya historia de usuario, entonces vamos a aprender ya mirándolo desde el enfoque del agilismo, de los modelos de desarrollo agile, ¿sí? Cómo es que se especifica, ¿sí? Cómo ya nos vamos a dar cuenta que ya en el agilismo, en los modelos de desarrollo ágiles como Scrum, ya no hablamos de casos de uso, sino que hablamos de historias de usuario, ¿no es cierto? Y ya la especificación ya es diferente, ¿sí? No es la especificación como la que vimos hoy, sino que es una plantilla que tiene otros criterios, ¿sí? Entonces, se va a hacer por los dos enfoques. Entonces, iniciamos mirando el enfoque eh, waterfall, ¿sí? En cascada, ¿listo? Profe, o sea que nuestro proyecto como tal lo vamos a manejar desde las dos formas. Pues ustedes lo manejan de una forma, pero hay un punto que dice historia de usuario, entonces vamos a mirar cómo se maneja desde el agilismo. Entonces ustedes van a mirar, bueno, en Waterfall yo lo manejaba como requerimientos funcionales y era guiado a casos de uso. En el agilismo, en Agile es diferente, ¿sí? Entonces sí, como para que también vean el Scrum, ¿listo? Ujú. Listo, profe, perfecto. Listo, listo, Enrique, Diego, Camilo, Estefany, ¿alguna duda, inquietud hasta el momento? Yo les voy a habilitar el espacio virtual, yo les aviso ahí en el grupo en WhatsApp, por favor, el foro. ¿Ya han participado en el foro, muchachos? No, Sí. señor. No, Eh, señor. bueno, acá en territorio les voy a indicar cómo acceden, ¿no? Aquí hay algo que se llama foro. ¿Se acuerda que yo les dejé una actividad de un foro, ¿no es cierto? Que ustedes debían de responder 3 preguntas, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces ustedes entran por foros. El foro se llama Foro Temática Lenguaje Unificado Modelado, ¿sí? Ustedes entran acá a responder el foro. Fíjense que el foro está disponible, ¿no? Entonces, responden las 3 preguntas, ¿sí? Que dice la guía. Entonces acá ustedes responden. Fíjense que acá están las 3 preguntas, ¿no? Por favor, responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia del UML? ¿Cuáles son los diagramas que pueden representar con UML? ¿Qué herramientas de software existen? ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto con UML, ¿qué diagramas ustedes pueden representar? ¿Quién me dice el nombre de un diagrama? El que vimos hoy, ¿cómo se llama? Compañeros. El diagrama que vimos hoy, ¿cómo se llama? ¿Me escuchan? De casos de uso.
Correcto, diagramas de casos de uso. Eso es un diagrama que se puede hacer en UML, ¿sí? Otros tipos de diagramas que lo vamos a ver más adelante es el diagrama modelo entidad relación, ¿sí? Y el diagrama de clases, ¿sí? Entonces ahí les doy como esa chivita, ¿no? Listo, entonces por favor respondan el foro que yo estoy de cierta manera calificando. Yo les califico algunas actividades, les hice la retroalimentación por audio. Entonces, pues, de cierta manera, ya con ese seguimiento, pues, la idea es realizar el control de las personas que no han entregado nada para hacer el plan de mejoramiento, incluirlas en ese plan de mejoramiento, ¿sí? Entonces, por favor, realizamos esta actividad. ¿Para cuándo la actividad? Me parece bien porque verdaderamente, pues mi grupo personalmente está un poco atrasado con las actividades debido a que por el trabajo, o sea, no les da tiempo como de reunirse y por más que intentemos Sí, adelantar las actividades a veces a tiempo no las podemos tener listas como sí. No, bien. igualmente ustedes se les da de cierta manera instructor, tengo esa actividad, puedo cargarla, yo les doy esa opción de que las carguen. Entonces, fíjense que a pesar de que se da una fecha, se pasan de la fecha, pues yo les doy opción de que las carguen, ¿sí? Entonces, esa actividad, ese documento, yo lo voy a dejar para entregarlo. Yo creo que el 26, miércoles 26 de julio. ¿Listo? Listo, pues teniendo en cuenta que, pues básicamente ese cronograma dice elaboración de diagramas y plantillas, dice que para el 21 de julio, que es hoy, ¿sí? Pero entonces, él decía que 19, 20, 21, daba como 3 días, ¿sí? Se explicó esto hoy, 1, 2, 3, le doy 2 días de más para el miércoles que presenten Porque eso. también ¿Listo? tenemos que entregar los del 24, los del lunes. Se Sí, nos exacto. demora. Entonces, Sí, pues, profe, esa pregunta, sí, esas del foro no fue las clases que vimos así a comienzos de semana. Eso no es de TICS. no, esto es de UML. Esto es de UML. Ujú, Es sí, que ese día hubo Listo. una de TICS y el foro, que esa creo que fue también una confusión que hasta exacto. hoy salí de la Sí, duda. La sí, clase exacto, pasada sí. que tuvimos Sí, con atención es al residente. correcto. Sí, es cierto lo que dice Camilo. Lo que vimos en TICS se dejó, pues, esa tarea del foro. Exacto, sí. Ujú, sí. Ah, ok, listo. Ujú. Listo, entonces, bueno, espero que les vaya bien en la ejecución de esta tarea. Si tienen alguna duda ahí por el WhatsApp y nos veríamos en la siguiente sesión. ¿Listo? Gracias por asistir a la sesión. Que estén bien y buena tarde para todos. Gracias. Bueno, que estén bien. Profe, muchas gracias. Hasta luego, Enrique, que esté bien. Gracias. Muy buena la explicación. Listo, gracias.